Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aprovechando que me encuentro en el patio de mi casa, les enseñaré algunos animales de traspatio en la lengua maya. Escuchen el audio del fondo del video. Maravilloso, somos muy afortunados los que tenemos animalitos de traspatio. Tenemos también a un conejito que está justo frente a nosotros. Voy a voltear la cámara para que lo miren. Ahí está ese conejito. Y conejo en maya se dice tul, 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 tul. Continuamos con los animalitos que tenemos en el patio de la casa. También tenemos a lo que viene siendo unos perritos. Perro se dice pec, pec, pec. Y vamos a mostrarles a un perrito. Letie ukabay ares. Continuamos con los animalitos. En este caso tenemos a un gallo. Recuerden amigos, gallo se dice el. También tenemos una gallina. Gallina se dice cash. Una vez más, cash, cash, gallina. También tenemos al pavo, que pavo en maya se dice ulum, 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 o también se le puede decir tso, tso, tso. Otro de los animalitos de traspatio que tenemos es a la pava. La pava en maya se dice tush, tush, tush. Pava en la lengua maya. También tenemos a un gatito, que gatito en maya se dice mis, mis. Y estos fueron algunos animalitos de traspatio en la lengua maya. Malo, canantaba. Bueno, cuídate. Y no olvidemos también a los cochinitos, que algunas familias tienen cochinitos en su casa, que se dice queken, queken, queken.